Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos con la clase número 8. Vamos a empezar lo que quizás todo el mundo estaba esperando y es lo que corresponde a Lead. Cómo combino yo todo a lo que le llaman Lead, que es Lead con Smart Money, y cómo analizo yo mis zonas y demás. Entonces, este es apenas el comienzo de esta parte, por eso lo he llamado como conceptos Lead básicos. Hay algo un poquitico, bueno, un poquitico no, bastante más profundo al respecto, que lo doy en las mentorías, pero por ahora vamos a iniciar con esto. Entonces, ¿qué es Lead? Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar de Lead, escuchan una palabrita bastante famosa, porque ahora antes todo era Smart Money y ahora todo es Inducement, Inducement. Entonces, ¿qué es Inducement? ¿Sí? ¿O qué es LIT? En este caso, miren, L-I-T, LIT, Liquidity Inducement Theorem, teorema de la inducción de liquidez. Pero entonces, ¿a qué se refiere exactamente eso? ¿Y qué viene siendo una inducción de liquidez? Bueno, vamos a empezar con lo pequeño y lo más corto, entonces vamos a ver acá. Entonces, LIT o teorema de la inducción de liquidez son movimientos que da el mercado una vez toma un punto de liquidez. Pero entonces allá vamos y vamos a tener que recordarnos de otras cosas. ¿Ustedes se acuerdan qué era la liquidez? Entonces hay ciertas cosas de liquidez que vamos a tener que recordar, o que ustedes tienen que recordarse, pero simplemente vamos a ponerlo por acá. Y entonces, ¿cierto? ¿Qué es la liquidez? Recuerden que es la gasolina que mueve el precio y miren cómo está dada, ¿cierto? Ya sea así, ya sea así, ya sea así, o ya sea piscinas, o ya sea que swings de alta temporalidad. Entonces, si el mercado se mueve por esta gasolina y esta gasolina está marcada, identificada por esto, pues en el mercado está lleno de liquidez, ¿cierto? Si yo me pongo a mirar, si estoy aquí en 4 horas, prácticamente el mercado es liquidez en todos lados y fair value gap en todos lados, sí, todo hay estructura, todo esto puede ser considerado liquidez, todo esto puede ser liquidez, esto es liquidez, esto, pero entonces hay ciertos patrones que vamos a tener que ir identificando para ver cómo tenemos mejores probabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo básico de esto? Hablemos acá. Distribución de liquidez. Las inducciones, por lo general, deben distribuir el precio hacia un fractal de menor temporalidad. Pero, ¿qué son las inducciones? Entonces, si yo tengo lead, a ver, si yo tengo esta estructura marcada como un Smart Money normal, ¿sí? Todo el mundo aquí habla de que aquí hay una tendencia bajista, ¿sí? Ahora, un Smart Money que dirá, aquí hay un breaker, acá hay un breaker, aquí hay una zona, ¿cierto? Y acá hay otra zona. ¿Qué más podríamos decir? Que esto es un ¿qué? Un boss, esto es un boss, esto es un boss, y acá ocurre un boss. Pero entonces ustedes sí se dan cuenta que cada vez que el mercado hace un boss, tiene un retroceso. Cada vez que el mercado hace un boss, tiene un retroceso. Él está creando su estructura, ¿sí? Cada vez que el mercado hace boss, tiene un retroceso. Cada vez que el mercado hace boss, tiene un retroceso. Cada vez que el mercado hace un rompimiento de estructura, tiene un retroceso. ¿Sí? Pero entonces, a su vez, hay veces, esto porque lo estoy mostrando en una tendencia bajista, pero si recordamos también la última clase, ¿se acuerda cuando les decía que a veces el mercado tiene estos movimientos así y así? Y que les dije, mucho cuidado cuando ustedes tengan que, esto que es un strong, ¿cierto? Y aquí dice boss y acá dice boss. Y toda esta zona que se podría hacer o que podríamos invertirnos rápidamente, que es un ¿qué? Un fair value gap. Y aquí que hay, el mercado reaccionó, esto no se ve casi, el mercado reaccionó a esa zona. Y cuando el mercado hace boss y está retrocediendo, les dije, mucho cuidado con las trampas. Es la liquidez, ¿cierto? Entonces, el inducement, ¿qué es lo que va o podría hacer? En vez de respetar este bloque, ¿se acuerdan que les dije? Cuando hay un imbalance por detrás de nuestro POI, que hay una trampa, en realidad este strong
tiene liquidez encima. Por eso nos hace la famosa trampa de Smart Money. Entonces, en ocasiones, hay veces que el mercado lo que hace es que toma esa liquidez, esos stop loss de los que están operando Smart Money, como ya les estaba mostrando, en este bloque que es strong y que tiene imbalance por detrás, y luego dar el movimiento. Entonces, eso es lo que a muchos a veces les pasa, y que, ay, me sacó el stop loss y se fue. Me sacó el stop loss y se fue. Yo estaba bien, mi dirección era correcta, pero el mercado fue más allá. Entonces hay muchas razones, hay veces que el mercado te confirma. ¿Ustedes se acuerdan la clase pasada, antepasada, cuando les mostré lo que eran los tipos de entrada por confirmación? Hay veces que en este bloque el mercado me hace mi famosa estructura, ¿sí? En 1 minuto, luego en 5 y luego en 15. Y aquí empiezan a entrar todos los Smart Money. Y el mercado viene y ¿qué hace? Saca los stop loss. ¿Qué son los stop loss? Liquidez. Los sell stop. Todos los que operan acá también colocan sus stops ahí. Y los sell stops, ¿qué son? Liquidez. Entonces, a ver, recordémonos de liquidez rápidamente. ¿Sí? Recuerden, mira, ¿verdad? Sell stops y buy stops. ¿Sí? Entonces, el mercado toma esos puntos, ¿sí? Los induce y luego da el movimiento. Entonces nosotros vamos a tratar de aprendernos también todas estas inducciones y todas estas reglas para evitar caer en ese juego del mercado, para entrar luego de que la gasolina del precio sea tomada. Nuestra idea es que buscar nuestras probabilidades de cuando el mercado esté, sí, cuando el mercado esté, esto no era, cuando el mercado esté, y ahora por qué, aquí está, cuando el mercado tenga gasolina, sí, cuando el mercado tenga gasolina es que vamos a tratar de buscar nuestras probabilidades a nuestro favor, cuando el mercado tenga gasolina, sí. Entonces, por eso le digo, las inducciones por lo general deben distribuir el precio hacia un fractal de menor temporalidad. A esto ya me estoy refiriendo prácticamente a ¿qué? A mi zona de salida. Entonces, si yo sé que yo tengo una inducción de alguna zona, de un bloque, entonces el mercado, después de inducir esta liquidez, él debe distribuirla, recuerden la gasolina, distribuirla, ¿se acuerdan cuando les hice el carrito? De aquí hasta acá. Entonces el mercado busca esa liquidez y la distribuye. Entonces esta distribución va a hacer hacia un fractal de menor temporalidad. Entonces dependiendo en dónde tomemos nuestro trade, vamos a buscar nuestra zona de salida. ¿Sí? Eso es donde nos va a indicar cuáles son las probabilidades en donde el mercado quizás llegue y siga otro camino. Quizás lo haga más, eso va a depender de las jerarquías y las temporalidades. Entonces, si yo estoy operando o si estoy haciendo un mercado así y luego el mercado hace esto y por acá había otro bloque y el mercado reacciona acá, pero yo sé que estoy bajista, entonces una vez el mercado induce la liquidez, entonces yo puedo tomar un retroceso hasta una zona probable antes que el mercado quiera seguir esta tendencia bajista. Ahora, si estoy en una tendencia bajista y el mercado hace una inducción, entonces yo quizás podría buscar un bajo más bajo. Eso ya va a depender de la lectura de cómo interpreten ustedes la dirección, ¿cierto? Entonces, las inducciones, por lo general deben llevar el precio a un fractal de menor temporalidad. Es un ejemplo, miren, un inducement diario. ¿A qué me refiero yo con inducement? Cuando yo digo inducement, ¿qué es? Es cuando tenemos un rompimiento o un saque de liquidez de un ¿qué? De un swing high o swing low importante. Entonces, ¿por qué se llama inducción? Porque cuando yo hago este rompimiento, ¿sí? Rompimiento, ¿qué es lo que primero hacen todos los de análisis técnico y también los de Smart Money? Dicen, esto es un BOS y esto es un cambio de carácter, con lo cual tengo mis zonas, ¿recuerdan la W y la M?
Esto es un cambio de carácter y cuando el mercado esté por acá yo voy a buscar entonces compra, ¿cierto? Pero en realidad el mercado lo que estaba era induciendo estos puntos de liquidez y estaba induciendo a dos personas. Número uno, estaba induciendo a los retail, diciéndoles, causé un rompimiento con cuerpo, así que sigan comprando. ¿Sí? Entonces empiezan a meterse aquí compradores y los saca. Y número dos, está induciendo a los de Smart Money, diciéndole que causó acá este rompimiento y que por aquí empiecen a buscar compras y se los va a llevar. Por eso se llama inducement, o la palabra inducement quiere decir eso, inducir. Estoy induciendo a comprar, estoy induciendo a vender, estoy induciendo a que entren al mercado. ¿Y para qué induzco que entren al mercado? Para crear más liquidez. Sell stop, buy stop. ¿Sí? Todo eso es liquidez. El mercado es su gasolina. Entonces vamos a aprender a identificarla también. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos acá? Inducement diario por lo general debe distribuir el precio por encima o por debajo de M15. Entonces miren lo mismo. Por alguna razón, yo tengo una estructura y el mercado me induce una liquidez diaria. Es probable o hay una probabilidad que este inducement que tomó liquidez, en vez de buscar aquí los de Smart Money estén buscando compras, entonces nosotros sabemos que quizás vaya a romperse o lo que, ojo, quizás, ¿sí? No siempre lo va a hacer porque algunas veces estaremos equivocados. Pero lo importante es que quizás gran parte de este movimiento lo podríamos ganar. ¿Sí? Y es lo mismo cuando hace el mercado esto, ¿cierto? Yo busco un retroceso sabiendo que es mi zona de demanda y puede que el mercado siga haciendo esto. Como también si estaba bajista siga haciendo esto. Entonces, me perdí un poquito. El inducement por lo general debe distribuir por encima o por debajo de M15. No, sí, lo acabo de decir. Entonces, si por aquí tomé una liquidez y es una liquidez diaria, a lo que le llaman el previous, en este caso, higher low, me perdí. Previously, weekly o daily high. ¿Sí? Una liquidez diaria. Entonces, por acá, en el bloque de Smart Money, que yo sé que probablemente va a haber compradores viendo esto como un boss, entonces esa puede que sea mi sobra de salida, ¿sí? De salida. Entonces volvemos acá y vamos a aprendernos esto. Hay tipos de inducement, ¿cierto? Hay inducement mayores, menores y medios. ¿Para qué son importantes y por qué son tan importantes estos inducement? O estos tipos de inducement mayores y medios. Porque como el precio distribuye la liquidez por encima o por debajo, en este caso lo hice de diario a M15, pero funciona en todas las temporalidades. Si el mercado me induce H4, pues entonces podría ir quizás por debajo de, no sé, H1. Si el mercado me induce un mensual, quizás vaya por debajo de H4 o por encima, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que yo más tengo pendiente? Previous daily high, previously daily low, o sea, la liquidez diaria del día anterior, previous weekly high, ¿sí? Previously, o sea, liquidez de la semana anterior, previous weekly low, la liquidez de la semana, el low de la semana, ¿sí? H4 y piscinas de liquidez, ya sabemos que son piscinas de liquidez. Cuando yo digo H4, ¿ustedes a qué creen que me refiero con H4? A un swing high o un swing low de H4. ¿Sí? Medium, H1, M15, H que es hacia high, AL hacia low, equal highs o equal lows, todo eso que es liquidez. Entonces fíjense que el mercado se la pasa tomando liquidez, distribuyendo por otro lado, haciendo falsos movimientos, trampas, creando liquidez, creando por todos lados liquidez, ¿sí? Para luego él mismo distribuirla. Y también tenemos menores, M5, M1 y hacia midline, ¿sí? La mitad del rango asiático.
Pero ¿qué pasa? Yo no busco minor inducement porque hay demasiado ruido, ¿sí? No me gusta que de pronto que el mercado rompió aquí, que entonces hizo este movimiento y de aquí va hasta acá nada más, y entonces de acá ya se devolvió y acá es un menor y aquí es un mayor y entonces a la final nos podemos quedar con una estructura total. Digamos que esto es una estructura que va haciendo como esto, sube, baja, luego sube, luego hace esto, luego baja hasta acá, luego sube aquí, luego baja acá, luego sube hasta acá, luego hasta acá, luego acá, acá. O sea, imagínense todas las posibilidades. Yo prefiero identificar, en vez de andar buscando posiciones en todos estos lugares con minor inducement, yo prefiero esperar por acá que el mercado quizás tome un mayor o un medium y me voy desde este punto hasta este punto y ya desde aquí tomo mi profit. Yo no sé si el mercado sigue bajando y no me interesa, si el mercado se me devolvió, bueno, tuve mi zona de salida, sí, pero yo no busco minor inducement, solo busco mediums y mayores. Ojo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Sigamos, ¿qué más tenemos por acá entonces? Acción eficiente del precio y los objetivos. Entonces, cuando el precio toma liquidez mayor, por lo general, ojo que la palabra que estoy utilizando, por lo general, debe ir a llenar imbalances o a tomar liquidez externa. O viceversa, si estoy llenando un imbalance, quizás deberíamos ir por liquidez externa o incluso llenar más imbalances. ¿Sí? Si se dan cuenta que a la final es como medio contradictorio y a la final el movimiento de los mercados tratamos de entenderlo. Entonces, si yo tenía un mercado así y luego por acá me tomó una liquidez, entonces si el mercado me toma esta liquidez, yo voy a tratar de buscar alguna venta. ¿Para qué? Para llenar algún imbalance, en donde sea que esté. En donde sea que esté. Si toma liquidez, voy a buscar a ver si me llena imbalances. Pero fíjense que acá yo también digo, viceversa, o incluso puede llenar más imbalances. O sea, si por alguna razón yo tenía por acá un imbalance y tomé una operación, el mercado vino a llenar por acá otro imbalance. Entonces a la final me moví de imbalance a imbalance o también de liquidez a liquidez externa, ¿sí? O de imbalance a liquidez externa o de liquidez externa a imbalances. ¿Qué es? A la final, ¿qué se dieron cuenta de todo de este ejemplo facilito que les mostré? Que yo puedo aprovechar mis oportunidades sin saber si el mercado va a llenar imbalance o va a ir por liquidez externa. Pero yo puedo aprovechar este movimiento. Sea que por acá tenga más liquidez o tenga imbalances o viceversa. Y sea lo mismo por acá. Lo que a mí me importa es si yo fui capaz de tomar esa parte de ese movimiento. Sin saber si siguió cayendo o sin saber si se me iba a devolver. No lo sabemos. El mercado tiene unos objetivos que nadie sabe. Eso y que el mercado se mueve porque quiere, eso también, eso es una vil mentira. El mercado no se mueve porque quiere, el mercado tiene unos objetivos que nosotros no conocemos, punto. ¿Sí? Entonces, vamos a aprendernos esto rápidamente, ¿sí? A ver qué hemos aprendido hoy rápidamente. Que el mercado toma liquideces mayores y medias y menores en todo momento y a cada rato, ¿cierto? Que distribuye esas liquideces hacia un fractal de menor temporalidad, ¿sí? Y que lo hace viendo por liquidez externa o llenando imbalances. Entonces, teniendo eso en cuenta y con todo lo que hemos aprendido, entonces ahora vayan a hacer lo mismo. Váyanse a su backtesting o a su zona. Entonces ahí vamos a empezar a identificar pequeñas cosas, pequeñitas cosas, ¿sí? Entonces fíjense por aquí, el mercado tenía un imbalance, ¿sí? Y una vez fue llenado este imbalance, se había creado este otro que ya no se ve, pero vamos a devolverlo rápidamente por aquí. Fíjense cómo el mercado cuando este imbalance estuvo creado, el mercado ¿qué hizo? Fue a llenarlo.
Pero cuando fue a llenarlo y llegar al strong o al order block, lastimosamente generó otro imbalance. Entonces fíjense cómo el mercado se movió de imbalance a imbalance, ¿sí? Mientras fue llenando uno, ¿qué hizo? Llenó el otro. Ah, pero ahora el mercado, entonces, ¿qué? Está tomando esta liquidez hoy en 4 horas. Quizás entonces puede que tenga, miren, un retroceso. Este retroceso que hizo cuando tomó liquidez y cuando llegó a otro bloque, entonces, ¿qué hizo? Llenamos imbalance. Llenamos imbalance. Tengo una zona trampa, quizás vaya más arriba, pero quizás vayamos por esta liquidez externa, ¿sí? Entonces, nos fuimos por liquidez externa. Liquidez externa que también estaba vista en forma de ¿qué? 3, 4, 5, ¿cuántos bajos iguales hay acá? Equal lows, más otro bloque con imbalance. Fíjense cómo me salió una velita verde. Entonces, si el mercado está tomando esta, quizás vaya a buscar esto, quizás vaya por esto, o esto es un swing de alta temporalidad y acá hay todavía más imbalance por llenar. Pero podría seguir cayendo. Fíjense, sigue cayendo. ¿Qué hace el mercado cuando se lleva este swing low de H4? Miren, tiene todo un movimiento alcista. ¿Sí? Tienen todo un movimiento alcista de 32 pips que quizás pudimos haber tomado. Ahorita no lo sé, pero vamos a chismosear un rato, a ver. Vamos a ver qué pasó por aquí rápidamente. Vamos a ver, quiero ver ese movimiento en verde, a ver qué pasó. Entonces vamos a ver esa velita verde. Vamos a ver qué vi yo ese día. ¿Qué vi yo ese día? Vamos a ver si en 5 minutos me va a bajarme. Perfecto. Prendemos. Ahora busco mi zona de Nueva York. Ahora busco mi zona de Nueva York. Otra vez prendo por aquí, que no lo prendí. Y no tengo nada, lastimosamente. Lastimosamente no tengo nada. Pero fíjense que era. El mercado toma, miren, la liquidez de que del día anterior llega a un bloque de H4 y miren el movimiento. Este movimiento tan grande y esto, que seguramente fue una noticia, muy seguramente me dejó por fuera de mercado. No iba a estar arriesgando ese movimiento. A ver, otra vez, ocultemos, nos vamos a H4. Ay, eso no. Nos vamos a H4. Y vamos a buscar el movimiento este de compra y venta que hubo aquí. A ver qué pasó. Fíjense que el hecho de que yo, miren cómo se los estoy explicando. Y aún así no tengo trades. ¿Por qué? Por las horas, por las confirmaciones. A ver aquí el mercado cuando dio este movimiento que pasó, que hizo. Son 2 días. Vamos a ver qué encuentro por ahí. Vamos a bajar de temporalidad. Quizás no hay nada, ¿eh? A ver, pum, 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 pum. Miren acá. Aquí no hay nada. Pero podemos encontrar que, miren, una toma de liquidez y miren el mercado cómo sube, ¿sí? Entonces fíjense, una toma de liquidez, por acá seguramente hay una Smart Money Trap, que creo que no lo he explicado, pero ya vamos allá, ¿sí? Estos movimientos así tan grandes seguramente son noticias, una toma diaria y fíjense acá, hay un semanal. ¿Se acuerdan que les dije que los semanales qué es? Un mayor inducement. Con lo cual, quizás yo acá, ahora no lo sé y no me acuerdo, yo estaba esperando que esta liquidez fuera tomada, con lo cual yo decía, si la toma quizás vendo. ¿Sí? Como no lo hizo, no me quise arriesgar seguramente. Lo estoy pensando ahora por lo que acabo de encontrar. Pero mírense acá, vamos a ver acá. Ponemos aquí rápidamente. Y tengo una liquidez diaria, ¿sí? Una liquidez diaria que es tomada dentro de mi horario a la franja gris y tomo una venta. Si se dan cuenta hasta dónde dio la venta, miren, se fue a buscar otra liquidez, miren, de liquidez diaria a liquidez semanal. Pero miren mi entrada,
¿dónde me salgo? Con un 1 a 5.5, con solo, ¿cuánto? 2.5 de stop loss. Y fíjense que yo solo fui a buscar este bajo. Ah, no, estos dos punticos de liquidez acá. ¿Sí? Yo no tengo necesidad, o no quería, no quise irme hasta acá. Era un objetivo el doble de lo que fui capaz de tomar. El doble. Pero esto me permitió tomar mi trade, estar tranquilo, salir rápido del mercado y no hacer más nada. ¿Sí? Miren, el mercado después que toma un semanal, ¿sí? Fíjense que quizás por eso hay una pequeña compra acá. Miren, una pequeña compra hasta acá. Y un semanal que es un high. Miren, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Un 1 a 4. Tomo un semanal y yo estoy buscando compras. ¿Sí? Tomo un semanal y estoy buscando compras. Hasta una zona de salida probable. ¿Qué hizo el mercado? Tomo un semanal y esto es un Fair Value Gap. Y estos son 3 highs iguales. Me salgo y el mercado se me devuelve por completo. ¿Sí? Es lo mismo que pasó acá. Ah, pero ¿por qué te saliste aquí si ¿por qué no previste? O previste, perdón, no sé. Que el mercado te iba a sacar de esta liquidez y iba a ir a la otra. Yo no sabía eso y nadie lo iba a saber por completo. Para mí un 1 a 5, porque yo no cierro parciales, ¿sí? Yo salgo entre mis promedios son 1 a 3, 1 a 5, era suficiente para mí. ¿Sí? Suficiente. Entonces volvamos, que hablé de algo que ya había olvidado. Y lo que son las Smart Money Traps. Creo que se lo voy a dejar para la siguiente clase. Para que entonces esta clase y esta semana se dediquen única y exclusivamente a cómo marcar la liquidez o estos inducements, hacia dónde debería distribuir esa liquidez y cuál es la finalidad de esa liquidez. La siguiente clase vamos a seguir hablando de esto y vamos a incluir estas dos pequeñas cositas pequeñitas que están por aquí. ¿Cuáles son las reglas de entrada por un bloque? ¿Y qué es lo que es un SMT? Aquí se los dejo si lo quieren leer, pero pues digamos que entre la clase y el ejemplo quizás va saliendo más fácil. Entonces dejemos hasta ahí. Vayan a su TradingView, busquen todo eso. Vayan y busquen cómo el mercado se mueve entre todas esas temporalidades. Perdón, entre todos esos inducements. ¿Sí? Por lo menos aquí nuevamente el mercado llenó el Fair Value Gap. Una vez lo llena por completo, me voy por liquidez externa. Una vez tomo liquidez externa, me voy a buscar otra liquidez externa o a llenar más Fair Value Gap. Cuando lleno este Fair Value Gap, me voy a llenar más Fair Value Gap. Lleno Fair Value Gap, me voy por externa. ¿Sí ven? Y así se la pasa el mercado. Este solamente es uno de los pequeños patrones. Creo que la siguiente o un poquitico más adelante hablamos de los patrones que ya yo empiezo a encontrar todos los días y más que todo las que son las reglas. Sí, todavía falta muchísimo. Esto apenas es el abrebocas de lo que vendría siendo listo. Entonces fíjense acá. Fíjense, el mercado toma una liquidez. ¿Por qué esto es una liquidez? Porque es un swing de alta temporalidad que tenía imbalance, que había creado otra liquidez, lo saca. Miren la forma evidente como el mechazo, ¿sí? Fíjense ese mechazo tan evidente de cómo saca todos los buy stop, sell stop, lo que sea que hubiera aquí, la liquidez, para luego sí dar el movimiento, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué es esta zona? No es más nada que el swing low que creó el swing high que es roto, que lo llaman Smart Money Trap, ¿sí? Pero es la liquidez externa también. Ese fue su objetivo. Lo van a empezar a ver. Ahora que lo vieron, o que ya se los mostré, lo van a empezar a ver. Van a empezar a encontrar ya muchísimas coincidencias, muchas cosas. Miren acá, esto cómo se llama, un BPR. Miren cómo reacciona el mercado a un POI, un BPR, que era un strong, porque miren, ya había sacado esta liquidez, nos habíamos ido en compra, ¿cierto? Una vez nos vamos en compra y tomamos esta liquidez y toda esta liquidez, entonces ¿qué hicimos? Vamos y llenamos Fair Value Gap. Luego que llenamos Fair Value Gap, nos vamos por liquidez externa o interna. Llenamos liquidez interna y ahora buscamos más Fair Value Gap. Si no lo hay, entonces nos fuimos por otra liquidez.
Cuando fuimos por esta liquidez, lastimosamente dejamos otro Fair Value Gap. Tomamos la liquidez y llenamos el Fair Value Gap. O nos vamos por liquidez externa, tomamos esa liquidez externa y tomamos todas estas liquideces y ahora bajamos nuevamente por otra liquidez. Cuando tomamos esa liquidez generamos un Fair Value Gap, entonces ahora vamos a llenar ese Fair Value Gap. Tomamos la liquidez, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Miren, otra vez, todo es lo mismo, ese es mi famoso patrón. Todos los días, TLD, todos los días el mercado está haciendo lo mismo. Esto es en 4 horas, ya vamos ahí poquito a poco cómo nos vamos bajando de temporalidades, poquito a poco cómo vamos identificando patrones ya en una temporalidad menor que nos permiten entrar y salir el mismo día. Yo no hago swing, ¿sí? Pero vayan al mercado y se van dando cuenta cómo las casualidades, que no son casualidades, ¿sí? Mira acá. Swings de alta temporalidad, liquidez, Fair Value Gap, lleno Fair Value Gap, me fui por more Fair Value Gap. Pero también fui por toda esta liquidez externa. Entonces cuando fui por toda esta liquidez externa, miren mi subidita que había dejado otro Fair Value Gap, porque esto es 4 horas. Pero ¿cuál era el Fair Value Gap que más había dejado? Este de acá. No importa, se demoró en hacerlo, pero fue y lo hizo. Luego fue por esta externa, había dejado otro Fair Value Gap, subió un poquito, llegó al breaker. Entonces, aquí es donde vamos combinando todo lo que es Smart Money con el tema de leads, ¿vale? Entonces, vayan y identifiquen cuáles son los Major Inducement, cuáles son los Medium Inducement, ¿sí? Vayan, identifíquenlos, apréndanse esto. Los inducement mayores podrían dar unos 50 pips de recorrido, o sea, cuando se toman estos. Un inducement medio podrá tener 30 pips cuando toman estos, y yo no opero minor inducement, ¿sí? No opero menores, sí, los más pequeños, no me gusta. Yo tomo casi siempre mayores. Apréndanse entonces que el precio debe ir distribuir por encima o por debajo de un fractal de menor temporalidad, dependiendo cuál es la toma de liquidez o el inducement que haya hecho, ¿sí? Diciéndole a la gente, entra al mercado. Y hacia dónde debo salir. Esto es mi zona de salida. ¿Cuál es el objetivo? Voy a llenar liquidez, voy a ir por liquidez externa o interna. Hay más imbalances. ¿Hay alguna zona que el mercado debería llegar? ¿Sí? Y cerramos. Bueno, próxima clase, aquí se los dejo. No es nada raro. Más o menos vamos a identificar qué son las SMTs y las reglas de entrada por bloque. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.